Bueno, hemos leído un texto que nos habla de varias cosas importantes. Creo que es un texto muy conocido, pero el otro día meditando y viendo cómo está el mundo y cosas que están pasando y sobre todo lo que le decía a Estefan antes cuando nos saludábamos, tengo mucha carga por la iglesia, sobre todo últimamente. La iglesia hablando en términos generales, se entiende, ¿no? Y porque, bueno, la iglesia es obra de Dios. Dios es el que nos ha llamado, y, y nos ha llamado para algo. Tenemos un papel también que hacer en esta sociedad, ¿no? Fue el Señor el que dijo en oración: no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Luego, si el Señor no ha pedido que nos quite del mundo, es porque es en el mundo donde nos quiere. Nuestra misión es en el mundo y trabajamos para Él, entre otras cosas. Pero se están poniendo las cosas tan difíciles, tan mal. Antes estaba comentando Pili de cómo hasta en las iglesias están pasando cosas tremendas. Y bueno, no me extraña que algunos incluso se planteen si ser cristianos, si no ser cristianos, sobre todo quizás, y es un poco de lo que hoy quiero tratar, ¿se puede saber de verdad la verdad o no se puede saber? Al final hay un texto de el profeta Jeremías que a mí personalmente me toca mucho en algunas cosas. Y cuando lo descubrí, no sé, me impactó, el espíritu me tocó, donde el profeta Jeremías dice: Señor, vas a ser para mí como cosa ilusoria. Es decir, dicho de otra manera, al final va a resultar que todo lo que he visto, experimentado, en realidad es una ilusión. No hay realidad. Y era todo un profeta valiente, fuerte. Fue a la cárcel, fue humillado, lo tenían como traidor de su pueblo. Y este profeta llega a caer en esto. Elías, profeta de fuego por excelencia, de carácter fuerte, que quitó todos los profetas de Baal, se los cargó y todo eso. Y en un momento dado llega y dice: Señor, yo no soy más que los demás y solo quedo yo. Llévame ya, ¿qué hago aquí? A veces cuando Dios permite que la vida te golpee fuerte, porque claro, ser cristiano cuando todo es de color de rosa, entonces no hay ningún problema. Pero cuando tienes una situación que te supera, en la que no ves salida y en la que más bien la sensación que tienes incluso es que todo va a peor, entonces no es tan fácil. Pero entonces, en ese momento, es cuando mejor y mayormente vas a experimentar quién es Dios. Pero esto pasa así como así o tal. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son tremendos.
pero el ser humano es demasiada poca cosa y demasiado débil. Y hay frases que incluso aunque las repitamos, yo me acuerdo sobre todo en la iglesia donde estaba antes de venir aquí, se repetía mucho esta frase. Versículo 17 de lo que hemos leído. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. ¿Qué significa esto? Hay veces que hay cosas que tú dices, bueno, sí, está incluso muy bonito escrito. Bueno, también dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, esto sí está, lo veo, pero no lo veo. En Hebreos 11 dice otra cosa, creo que también lo tenía por aquí marcado. Sí, por aquí. Dice, versículo 3 del capítulo 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos. La fe te lleva a entender. Son frases que parecen como misteriosas, ¿no? Y que dicen, bueno, que en realidad, ¿qué es lo que el Señor nos quiere transmitir con todo esto? Bueno, pues de esto es de lo que me gustaría, con la ayuda del Señor y del Espíritu, poder transmitiros lo que el Señor me ha mostrado en esta semana. En el mismo texto que hemos leído en Romanos, en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto quizás todavía, unido a lo que he dicho antes, todavía te puede dejar más confuso, porque el ser humano está acostumbrado a lo que estamos acostumbrados y lo que nos resulta lógico es que sea nuestro razonamiento. De hecho, si tú te fijas en el mundo cómo quieren resolver las cosas, es utilizando el razonamiento. Y no nos damos cuenta que a veces endiosamos al razonamiento. Lo colocamos como si fuera lo fundamental. Y claro, ciertas cosas, sobre todo las cosas de la fe, pues nos resultan raras. Por eso, en otro sitio dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, no las entiende. No te esfuerces en explicarle a un no convertido lo que son las cosas de Dios, porque te va a tomar por majareta perdida. Es más, supongo, no sé si todos, pero alguno habréis oído hablar de la diferencia entre un convertido y un convencido. Yo me acuerdo también que en la iglesia donde estaba antes se hablaba mucho de esto. Bueno, ¿y por qué hay una diferencia? ¿Y qué pasa? Una vez también meditando sobre todo esto, no sé si tú te has preguntado por qué tiene que venir un milenio.
¿Y qué va a pasar en el milenio después de que Cristo venga por segunda vez? ¿Por qué Cristo directamente no juzga al mundo y dice, bueno, ya está, ya los malos por aquí, los buenos por allá, se acabó? ¿Por qué hace un milenio donde, según nos dan a entender los textos, en ese milenio va a haber gente que puede pecar incluso, que puede hacer cosas malas? Dice que el pecador de 100 años será castigado, cosas así. Pero Cristo va a estar en Jerusalén gobernando todo el orbe. Y aquello me daba vueltas durante mucho tiempo, hasta que un día, meditando y por algo que me pasó, no voy a decir que tenga todas las claves, pero el Señor me iluminó en algo. ¿Y qué fue lo que vi? En el milenio, la tierra va a ver lo que no se ha visto hasta ahora: un verdadero gobierno cristiano, donde todo el consejo de Dios, como decía el apóstol Pablo, dirigido por el propio Cristo, va a ser puesto en marcha. Pero con la gente normal, no necesariamente convertidos. ¿Con qué fin? El Señor ata al demonio para que la gente pueda ver cómo es un gobierno justo de verdad, donde el que la hace la paga, donde el que pide perdón recibe misericordia, etcétera, pero donde los jueces no van a poder ser chantajeados. Por cierto, prepárate, porque según dice la Escritura, en ese periodo milenial nosotros colaboraremos con Cristo en administrar. Pero se va a ver lo que no se ha visto hasta ahora, porque incluso ni en Israel ni en sitios que se han llamado cristianos se ha puesto en práctica por ningún gobierno todo el consejo de lo que aquí se dice. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, que la gente va a ver cómo gobierna Cristo. Pero después de 1000 años se suelta a Satanás. Es decir, durante 1000 años se va a ver justicia, se va a ver misericordia, se va a ver paz entre los hermanos, se va a disfrutar de una vida. Se suelta a Satanás. ¿Y por qué tiene que soltar además a Satanás? Quizás primero habría que preguntar por qué lo ata. Pero lo voy a dejar para el final porque está enlazado con lo que quiero decir. Lo suelta para probar al mundo. ¿Y qué nos dice la Escritura que va a pasar? Que va a convencer a mucha gente. Piensa en esto. Gente que durante 1000 años ha visto cómo gobierna el Señor, con qué justicia y con todo, se va a dejar convencer y va a volver a las andadas, como dirían en mi tierra. ¿Por qué Dios va a permitir esto? Mirad, hermano, la razón nuestra, vamos a ir al origen. ¿Qué pasa en el huerto del Edén? ¿Qué ocurre con Adán y Eva? ¿En qué consiste el pecado? El Señor le dice, no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, de el razonamiento
de lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Porque yo creo que hay un paralelismo, es más, no sé, eso ya, digamos, lo lanzo para ayudaros en la idea que quiero transmitir, pero bueno, no, la palabra no necesariamente lo expresa así, pero yo veo que muy probablemente en el Génesis hay una parábola de lo que espiritualmente se va a cumplir en el último tiempo antes de que Cristo venga. Porque en el Génesis, ¿qué ocurre? Que el hombre escoge su razonamiento, su ciencia del bien y del mal. Yo voy a llegar a donde quiero o al conocimiento pleno a través de la ciencia del bien y del mal. No a través del árbol de la vida, no a través de mi comunión con Dios. De hecho, lo que hace es romper la comunión con el Señor. Bueno, simplemente si os hiciera la pregunta, si Dios tiene que solucionar lo que ocurrió en el jardín del Edén, ¿cómo le das la vuelta? Si el hombre rechaza la fe y la confianza en Dios y le dice, no voy a confiar en ti, voy a confiar en mi conocimiento, en mi razonamiento. ¿Te extraña, entre otras cosas, que Dios ahora lo que te pida sea fe? Yo, digámoslo de otra manera para que se me entienda por dónde voy. Es como si Dios nos estuviera diciendo, aquí estoy esperando a que tú rechaces tu propio raciocinio y te muevas por fe y confianza en mí. ¿Y esto? ¿Qué nos dice Romanos? Y verás cómo empiezas a entender mejor ahora los versículos. Dice, sino que se envanecieron. ¿Qué significa envanecerse? Hacerse vacíos. En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. No te puedes fiar tanto de tus propios razonamientos como te tienes que fiar de Dios, dicho de otra manera. ¿Por qué, hermanos? Porque la razón no es totalmente fiable. Tú puedes tener tu lógica, puedes tener, pero realmente, hermano, no sé, se me ocurre, si yo os dijera, por ejemplo, es un líquido de color blanco que sale de la vaca. Normalmente, ¿qué me diríais? Que es leche, ¿no? Pero siempre va a haber quien te diga, no, es que la vaca mojó las ubres en un bote de pintura blanca y chorrea blanco. Es decir, tu razonamiento, que es lo que pasa en el mundo, siempre puede buscar una alternativa. Y el Señor dice, porque el Señor además, Él no pretende nunca ni justificarse. O sea, nosotros somos los que decimos, bueno, dame una prueba de Dios, tal, y pensamos, además, a mí me hacen gracia los que dicen, bueno, yo no creo en Dios. Y una vez comentando con uno, creo que le dije algo de esto. Y parecen como que al no creer en Dios, te has quitado a Dios de en medio. Y le dije, no, perdona.
El no creer en Dios solo sirve para que tú te salves o te condenes, pero Dios no va a dejar de ser porque tú no creas que Él es. Él es y punto. Y Dios no se esfuerza lo más mínimo ni siquiera en explicarte que Él está ahí, porque Él dice, lo tienes en Romano, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la humanidad entera no tiene ninguna excusa para decir, tú no me has dado pruebas de que yo soy. Y Él no te trata como a tonto, porque todos nosotros cuando algo nos interesa, bien que nos espabilamos. Pero en el fondo lo que no nos interesa es tener un Dios que nos diga y nos corrija y nos diga que tenemos que vivir de una determinada manera. Ese es el verdadero problema, no la existencia de Dios. Y como dijo una vez un hermano, ¿os acordáis del avión ese que tuvo que aterrizar en el río Hudson, allí en Nueva York, por allí? Bueno, pues me acuerdo que ese hermano dice, sí, cuando el avión iba cayendo para abajo, se acabaron todos los incrédulos, todos buscando a Dios para que los salvara. Claro, y Dios no hace el mínimo esfuerzo en explicarle a la gente, porque el que quiera puede acudir a Dios, no hay ningún problema. Si no acude es porque no quiere. Aleluya. Pero necesitamos a Dios, hermano. Y para entender ciertas cosas, que era el fondo de la cuestión, y sobre todo para entender las cosas de Dios, no nos vale la razón. Y entenderme bien, no quiero decir que no podamos o no incluso debamos usar la razón. Pero no ese es el camino. Me acuerdo que también Alberto Araujo dice, la fe no es la razón, pero nuestra fe es razonable. La puedes razonar. Lo que ocurre es que la razón, en el mejor de los casos, no es más que un instrumento para llegar o entender o ver ciertas cosas. Pero ¿qué nos dice 1 Corintios capítulo 2? Cuando dice que estas cosas Él nos las reveló a nosotros, ¿de qué forma? ¿Por qué? Por medio de su Espíritu. No es por la razón, es por su Espíritu. Entonces hay cosas, y el entender ciertas cosas, como dice, y ahora entenderás lo que dice Hebreos 11, entendemos que los cielos fueron hechos y tal, no por nuestra razón, porque sacar algo de la nada a nuestra razón le puede resultar ilógico, pero a tu fe, que te mantiene en comunión con el Espíritu de Dios, no le tiene por qué resultar ilógico, al contrario, le resulta totalmente lógico, porque a través de la fe tu espíritu percibe, capta, ve la luz del poder de Dios. Entonces, Dios se comunica a ti a través de su espíritu, pero es que incluso humanamente. Yo siempre pongo, pero creo que se entiende bien lo que quiero decir. La razón
sería como un ordenador, ¿vale? Tú tienes un ordenador donde tú trabajas. El ordenador hace cálculos, compara cosas, etc. Bueno, pues tienes tu cerebro, tu razón aquí, que hace una serie de trabajos. Pero el ordenador solo te lo aclara todo. El ordenador necesita unos programas y necesita una persona que dirija esos programas. Entonces, ¿tú sabes que la Biblia habla de una cosa que se llama el espíritu de tu mente? Porque hay un espíritu dentro de ti que guía tu mente. Por eso unas personas son pesimistas, otras son optimistas. ¿Por qué? Porque el espíritu de uno lo lleva a todo lo malo y el espíritu del otro guía su cerebro a que razone positivamente, por ejemplo. Y hasta en los cómics se ve cuando alguien está pensando sobre algo, no encuentra la respuesta y tal, ¿qué es lo que sale? Una bombilla, ¿no? Una luz. ¿Qué significa esa luz? Tu cerebro está trabajando, dándole vueltas, pero no encuentra la solución. ¿Por qué? Porque te falta un elemento nuevo, la clave. Y lo que viene a tu espíritu es lo que falta. De tal manera que cuando eso que te falta tú lo añades al ordenador, el ordenador te dice, esta es la respuesta. ¿Lo entendéis por dónde voy? La palabra de Dios es una palabra revelada. Y según ella misma, Dios nos revela las cosas por su espíritu. Luego, la manera de entender nuevas cosas y de entender las cosas de Dios, el árbol de la vida, es, en lugar de nuestro razonamiento humano, que en el mejor de los casos tiene límites, tienes que usar la comunión con el Espíritu Santo y a través de la fe, Dios, el Espíritu de Dios, iluminará tu espíritu. Y así somos transformados de gloria en gloria, de tal manera que en la medida que somos transformados, que además hasta esa transformación tiene, no es, a ver cómo lo digo que no me viene la palabra, no es a ciegas, está dirigida, porque no se trata de que te transformes en cualquier cosa. ¿En qué te tienes que transformar? En ser como Cristo, es lo que dice la palabra. En la medida que te transformas conforme a la semejanza de Cristo, y no voy a entrar, pero lo dejo para que lo meditéis, se supone que tenemos la mente de... Por cierto, ¿cómo trabajaba la mente de Cristo? Hay detalles importantes, la Biblia da detalles, no nos deja a oscuras. ¿Qué era lo prioritario para Cristo? ¿Qué le dice a Pedro cuando Pedro le dice, pero no vas a ir otra vez a Jerusalén, te van a matar, si te están persiguiendo y tal? ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Apártate, porque pone tu mira ¿en dónde? En las cosas de los hombres, el razonamiento humano, la lógica de, hombre, no vayas, sé prudente, tal, no sé cuánto. Y el Señor le dice, no, yo no razono así. Yo no veo las cosas así. Cuando está con la mujer samaritana, que le dice,
me es necesario pasar por Samaria. Pero por Samaria, tal, sí, sí. Porque yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Es decir, Cristo, en los días de su humanidad, tenía en el centro de su vida al Padre. Y nosotros, tomando ejemplo de Cristo, que es nuestro Maestro, tendríamos que tener en el centro de nuestra vida a Cristo. Y por la fe, por eso él dice, y fijaos cómo toda la palabra concuerda, yo soy la vid, vosotros, si os desconectáis de mí, ¿qué va a pasar? Os secáis. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Tú quieres vida y vida en abundancia? Ven a mí. Mantén la comunión conmigo. Porque yo, personalmente, Cristo, es el que te suministra la revelación que tú necesitas para entender las cosas espirituales, para crecer, para madurar, para fortalecerte en el Señor y alcanzar la meta. Él te lo da. Pero si tú antepones tu raciocinio humano, incluso escúchame, aunque te bases en cosas espirituales, si el raciocinio es humano, si no espera, y os digo una cosa, esto me preocupaba y creo que el Señor también me lo puso, porque van a venir tiempos muy confusos. Y el que se aparte de Dios, el que empiece a confiar, y aquí entra todo el mundo, incluso los que pudiéramos parecer espiritualmente más crecidos, como confíes en lo que ya sabes, en lugar de confiar en el Señor, Satanás te tumba. ¿Me entendéis lo que digo, no? Un cristiano verdadero tiene que estar siempre creciendo. Siempre. Es como, además te lo dice la propia palabra, empiezas siendo un niño, pero tienes que llegar a anciano en Cristo y desarrollarte. Y si tú paralizas de la forma que sea tu vida espiritual, si te desconecta de Cristo, en el mejor de los casos, nunca va a pasar, pero en el mejor de los casos te paralizas. Pero lo normal es que incluso retrocedas, porque Satanás no se va a quedar quieto. Y se va a aprovechar. Así que, hermano, tienes que valorar sobremanera tu comunión con Cristo y tu fe. A través de la fe, cuando tú, por ejemplo, en la propia palabra, empiezas a ejercitarla, Señor, hay términos, hay cosas que no entiendo, pero por la fe sé que me lo vas a revelar. Y Dios obrará. ¿No te ha pasado alguna vez que has leído un texto 28 veces y no tal, y un día de buenas a primera, la bombilla? El Señor te dice, ¡fum! Y lo entiendes. ¿Qué ha pasado ahí? Que el Espíritu dice, ahora es el momento de que te lo revele. Y luego una última cosa que hay que tener en cuenta en todo esto, que curiosamente fue la chispa que me hizo saltar para meditar en esto y pedirle al Señor. El otro día estaba viendo, bueno, con mi mujer una especie de fotonovela y tal, y el Señor me impactó con una escena de algo que estaba pasando por un engaño que habían hecho, y lo que me di cuenta es que
muchas veces las cosas no son lo que parecen. Y tú a veces a tus ojos te quedas con lo que percibes, pero no sabes lo que realmente está detrás. ¿Quién es el único que en tiempos convulsos y de confusión te puede iluminar para percibir lo que realmente está detrás? El Espíritu Santo. Amén, hermanos.